Hola, buen día, ¿cómo están? Quería comentarles el régimen de registración de contratos de locación que se ha puesto en vigencia el día de hoy y que ha tenido ya trascendencia periodística a partir de que la AFIP dio a conocer, mediante un comunicado de prensa, su implementación. Esto debe haber sido hace unos 10 días atrás aproximadamente. Bien, ¿de qué se trata? A mitad del año pasado hubo una ley, la 27.551, que reformó el Código Civil y Comercial en algunos aspectos que tenían que ver con las locaciones. En esa ley, además, se estableció o se le ordenó a la AFIP que instrumentara un régimen de registración de contratos de alquiler y sujeto a algunas sanciones, también esto lo habilitó a la AFIP, a sancionar al incumplidor, de acuerdo con lo que establece la Ley de Procedimientos Tributarios. Después lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bueno, la AFIP dictó la Resolución General 4.933, 8 meses después de la vigencia de aquella ley, de aquella modificación de la Ley de Alquileres, o del Código Civil y Comercial en la parte de alquileres, que tuvo vigencia a partir del 1 de julio del 2020. Así que este régimen alcanza contratos de locación, sublocación, arrendamiento, subarriendo de bienes inmuebles, rurales o urbanos, también a las locaciones temporarias, definiendo como temporarias aquellas que tienen un plazo de entre 1 día y 3 meses de duración, mayormente destinadas a recreo veraneo, pero no siempre así. Cualquier alquiler temporal de un departamento, de una casa, está sujeto a este régimen también. Y por último, la locación de superficies fijas o móviles dentro de otros inmuebles. Esto hablamos de stands, de puestos, por ejemplo, en supermercados, en hipermercados, en estos lugares de venta a cielo abierto, como podría ser la Salada, como un lugar paradigmático. Así que todos estos contratos tienen la obligación de ser registrados a través de este régimen. ¿Quiénes están obligados a cumplir? Bueno, aquellos que asuman la posición de locadores o de arrendadores de aquellos inmuebles cuyos propietarios sean sujetos residentes en Argentina, sin importar si son personas humanas, sucesiones son indivisas o personas jurídicas. Ahora, cuando los inmuebles son de titularidad de un sujeto del exterior, por ejemplo, un señor español que tiene un departamento en Argentina y que lo tiene para renta, para alquilarlo, en ese caso, esta persona tiene que nombrar un representante, un sujeto argentino, un residente argentino, que sea representante de él, que es un sujeto residente en el exterior. Entonces, este representante será quien tenga la obligación, entre otras cosas, de eh, cumplir con el régimen. En los condominios pasa algo particular. Los condominios, ustedes saben, es un inmueble que tiene muchos condóminos. Si ese inmueble en condominio estuviera alquilado y uno de los condóminos declara su parte y además declara al resto de los condóminos y cuál es su participación en la locación, en ese caso el resto de los condóminos queda liberado. Algo así como un librar para todos los compañeros en el juego de la escondida. Pero, si con un ánimo más egoísta, el condómino solamente declara su parte, el que queda liberado de la obligación, o no liberado, el que ha cumplido la obligación, es él. Mientras que el resto de los condóminos, ya sea uno por el resto o cada uno en forma individual, deben cumplir con el régimen. No han quedado liberados. No se registran un solo tipo de contratos, y es aquellos en que tanto el locador como el locatario son el Estado nacional, provincial o municipal, sus reparticiones o sus entes centralizados y descentralizados. Es decir, cuando los contratos son, hablando en un sentido amplio, entre el Estado, las partes, son el Estado de un lado y del otro, esos son los únicos contratos que no deben registrarse. Dentro de los sujetos también tenemos otros que pueden, ya no deben, pueden cumplir con la obligación de registro, que son los locatarios, sublocatarios, arrendatarios o subarrendatarios, y los intermediarios en representación de los obligados principales. Y acá hay algún pequeño detalle. Si
quien registra es el intermediario. Con eso, el obligado principal queda ya satisfecho, es decir, se ha cumplido con esa obligación. Ahora, si quien registra es el locatario, no. El obligado principal siempre debió cumplir, y si no cumplió, estará sujeto a las sanciones que corresponden. ¿Qué consecuencias tienen los intermediarios si declaran por los que debieron eh, hacerlo oportunamente? En ese caso hay dos. Bueno, una ya la dije, que es que aquellos obligados principales no tienen que cumplir el régimen, porque ya está cumplido. Y en segundo lugar, es que esos intermediarios reconocen haber participado en el negocio y por lo tanto, como consecuencia tributaria, deben declarar los ingresos que ese negocio, que su participación en ese negocio les ha generado y los que les generarán en el futuro. Así que esto hay que tener un poquito de cuidado. Una cuestión respecto de los obligados principales. Tengan en cuenta lo siguiente. No hay cláusula en contrato de ningún tipo, de ninguna característica, de ninguna extensión, de ningún contenido que los libere de cumplir con esta obligación. Si ponen en un contrato de alquiler que será la inmobiliaria tal la que debe cumplir con el régimen de registración de los contratos de locación inmobiliaria y que lo mantendrá indemne y que lo indemnizará si por cualquier consecuencia y que será a cargo de todas las cuestiones que puedan derivar de su incumplimiento, etcétera, etcétera. Todo eso está escrito y vale entre las partes, pero no hay cláusula contractual que sustituya al mandato legal. No puede una cláusula de un contrato ser más que una ley que obliga a una persona o a un grupo de personas determinadas. Así que esto tengan cuidado cuando quieran descargar la responsabilidad utilizando alguna figura o alguna cláusula en un contrato de alquiler, por ejemplo. ¿Cómo se hace la registración obligatoria? Bueno, dentro de los 15 días corridos, ojo, corridos, no son hábiles como la mayoría de los plazos tributarios. En este caso son 15 días corridos. De celebrado el contrato, no de la entrada en vigencia, de la celebración, el sujeto obligado o el intermediario en sustitución de aquel obligado deben ingresar a la página de AFIP con su quit y su clave fiscal, que tiene que tener nivel 3. Si no lo tienen, habrá que gestionarlo. E ingresar a un servicio que se llama Reli Contribuyente y ahí buscar declaración de contratos y dentro de ese submenú cargar todos los datos que se les pidan. Estos datos básicamente tienen que ver con el inmueble, que es objeto de la locación, con el titular, cuando el titular y el locador no sean la misma persona. Por ejemplo, podría ser titular una persona fallecida y el locador es el administrador de la sucesión de esa persona fallecida. Entonces dijimos titular, locador o arrendador, locatario, inquilino, arrendatario. Y además, datos del contrato. En qué moneda está, cuántos meses tiene. Si es un contrato de locación inmobiliaria para vivienda, les pedirá el importe del primer mes, porque ese primer mes es el que se va a ir actualizando al mes 13 y al mes 25, de acuerdo con los índices que ahora están vigentes. Y además deberán adjuntar en un archivo formato PDF o JPG una copia del contrato. Toda esa información subida y enviada será recibida, es decir, ustedes recibirán un acuse de recibo a través del domicilio fiscal electrónico. En el caso de condominios, si uno hace la declaración por todos los condominios, cada uno de los condominios en su domicilio fiscal electrónico recibirá el acuse de recibo que prueba que el régimen ha sido cumplido. ¿Qué otra información se solicita? Bueno, se solicita quién es el que va a hacer la registración, si actúa en nombre propio, en nombre de un tercero, en ese caso habrá que identificar quién es el tercero, si actúa en nombre de un sujeto del exterior, aquel representante del beneficiario del exterior, y tendrá que decir quién es el beneficiario exterior, y en el caso de los intermediarios que establece la norma, que pueden ser 3, escribanos, inmobiliarios, o mejor dicho, martilleros y corredores públicos, o administradores de estos complejos a cielo abierto, en esos casos también tendrán que poner su nombre, su número de matrícula y la entidad que emite esa matrícula. Sin embargo, bueno, si esto no fuera cumplido, los inquilinos o arrendatarios
dentro del plazo que va desde el inicio del contrato hasta los 6 meses posteriores a la finalización, podrán hacer esta declaración a través también del servicio Reli Contribuyente con su propio quit, pero clave fiscal nivel 2, es decir, le exigen un menor nivel de clave fiscal. Obviamente, porque uno entiende que un locatario o un arrendatario probablemente no tenga actividad económica y que por lo tanto no sea necesario subir el nivel de la clave fiscal como alguien que emite facturas o presenta declaraciones de IVA. Bien, la resolución no dice qué datos va a tener que aportar, pero entendemos que van a ser los mismos que se le habría pedido al locador o al arrendador principal en el momento de hacer esa declaración. Aquella ley que yo les nombré, la 27.551, también establece que los jueces, cuando tengan en sus manos, cuando les lleguen demandas por ejecución de los contratos de locación de inmuebles, cualquiera de los tipos que habíamos nombrado, rurales, urbanos, temporarios y superficies en otros inmuebles, si le llega alguna causa vinculada con esto, antes de dar traslado de la demanda, deberá hacer la información a través de un servicio que se llama Red y Juzgados. Es decir, le deberá decir a la AFIP, mire señor, yo tengo en mis manos un contrato de alquiler. Nada más que eso. La AFIP tomará intervención que corresponda, dice la ley. ¿Cuál será? Y verificar si el sujeto obligado ha cumplido o no con el régimen de información en el momento que debió cumplirlo y eventualmente aplicar una sanción. Tampoco se dice qué datos debe informar. Todos estamos esperando a que Reli, el servicio, se encuentre operativo para ver un poco de qué se trata, ya que la resolución no lo dice. Pero bueno, también entendemos que son los mismos datos que se debieron informar, que debió informar el obligado principal. Algunas generalidades en cuanto al precio: si los contratos están nominados en moneda extranjera, habrá que tomar la evaluación tipo vendedor del día anterior a la fecha de celebración. Todos los sujetos podrán ingresar a este servicio Reli para ver qué se ha declarado y, en su caso, aceptar aquello que está declarado o modificar lo que está mal. Si el locador, en lugar de poner 100.000 pesos mensuales, puso 10.000 pesos mensuales porque se equivocó, quien consulta, por ejemplo, el locatario o quizás el intermediario de la inmobiliaria, pueden entrar y pueden modificar ese dato. Otras generalidades: había un régimen de información que tenía que ver con el registro de operaciones inmobiliarias, la resolución 2820, este régimen se deroga completamente. Los representantes de sujetos del exterior que tienen que cumplir con un régimen especial de información quedan eximidos de cumplir ese régimen respecto de aquellos inmuebles por los cuales hayan cumplido el REGI. No por otras operaciones, pero sí por estas. Y además, también aquellos inmuebles rurales que deban ser declarados de acuerdo al CISA, que es el Servicio de Información Simplificada Agropecuaria, deben seguir también informando. Es decir, el locador, el arrendador en este caso, debe informar en el RELI y en el CISA. Hay una duplicidad que esperemos que se corrija, pero que por ahora no está plasmado en la norma. Hay un plazo excepcional para las registraciones, es decir, dijimos que la modificación del Código Civil y Comercial comenzó el 1 de julio de 2020. Hasta el 28 de febrero del 2021 hay un montón de contratos que se han celebrado y que deben ser registrados. Bueno, para esos contratos celebrados entre el 1 de julio del 2020 y el 28 de febrero de 2021, siempre y cuando estén vigentes al 1 de marzo de 2021, deben ser registrados hasta el día 15 de abril. Y aquellos que se celebren desde el 1 de marzo y hasta el 31 de marzo de 2021, también tiene un plazo especial hasta el 15 de abril. Aquellos contratos que se celebren a partir del 1 de abril de 2021, ya les corre el plazo general de los 15 días corridos. Y llegamos a las sanciones. Las sanciones por incumplimiento de cada contrato, cada incumplimiento del régimen de registración de cada contrato es una sanción distinta. Y en este caso las sanciones son de multas de hasta 5.000 pesos para personas físicas y de hasta 10.000 pesos para personas jurídicas. Pero insisto, si son 8 contratos, serán 8 sanciones distintas. No se empieza, la primera multa no es por 5.000, se empieza a regular en un nivel más bajo, generalmente en 1.250 pesos. Pero la reiteración de infracciones va haciendo que ese importe
vaya incrementándose hasta que en un momento es 5.000 y a partir de ahí todo el resto de las infracciones que se pudieran cometer también son de 5.000 pesos cada uno. Bueno, espero haberles dado una buena descripción sintética de cómo es este régimen y ya saben, cualquier duda que tengan pueden consultarnos. Gracias.